Dios los bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Mi nombre es Noel Solís. Hoy les voy a hablar de un tema que yo sé que les va a ayudar muchísimo a todos, Ayer estaba un poco estresado y tenía un momento libre ya casi al final del día, así que me puse a jugar por la consola de los chicos, la Nintendo Switch, algo que no suelo hacer mucho, y hasta me sentí un poco raro jugando, pero me quería relajar, así que me puse a jugar un rato, y después de que estuve jugando un rato, algo dentro mío dijo, bueno, es suficiente, ya te relajaste, pero tenés cosas que hacer. Y así de simple terminé el juego y me enfoqué en lo que tenía que hacer. En ese momento el Espíritu Santo se mete a mis pensamientos y me trajo a la mente de cuando yo era más joven. Y también me trajo a la mente esos muchachos que se la pasan todo el día jugando en casa, los gamers, que a veces ni comen, ¿sí? No se bañan, por estar jugando todo el día. Hay gente que está literalmente todo el día jugando, tienen sus sillas especiales de gamers, teclados especiales, hacen gastar a sus padres un montón en eso. Y es como tener un zángano ahí de 80 kilos solo comiendo y consumiendo sin hacer nada productivo. Y no son solo adolescentes, hay de 20, de 30 y hasta de 40 años. Pensando en eso me acordé de una serie que vemos con Carolina que se llama The Middle, que es de una familia que tiene 3 chicos, 2 de ellos son adolescentes, y la serie trata de la vida de la familia, de cada miembro de la familia, y te das cuenta cómo los adolescentes solamente están interesados o les importan cosas que a nosotros o a los adultos normalmente no nos interesarían, como qué opinan sus amigos, como qué opinan los demás, si se ven cool o no delante de los demás, si sacan una linda selfie o no. Es como que viven para cosas que no son importantes, que no son trascendentales o que no producen ningún beneficio a largo plazo. Pensando en todas estas cosas, el Espíritu Santo me mostró en ese momento, pues justo yo estaba por preparar el mensaje de este día, que esa es la inmadurez, ¿sí? Y lo opuesto es la madurez. Porque él me dijo, quiero que hables de esto, de cómo la madurez es necesaria para poder alcanzar tus metas o para poder cumplir tu propósito. Y yo dije, si yo no hubiera sido maduro, pues me hubiera quedado jugando, porque estaba bueno el juego, y me había relajado, me hubiera quedado jugando toda la noche. Pero algo dentro mío me dijo, no, basta ya a enfocarse en lo que realmente es importante. Entonces yo entiendo que la madurez te da la capacidad de poder elegir entre lo prioritario de lo que no lo es. Y justamente la inmadurez no te permite eso, ¿sí? La persona inmadura no se da cuenta qué es importante y qué no. No puede distinguir qué es prioritario y qué no, o aunque lo sepa, no puede elegir lo importante por sobre lo menos importante o lo necesario por sobre lo menos necesario. A veces nosotros damos por hecho de que nuestra madurez personal y espiritual va a suceder igual que nuestra madurez física, ¿sí? Uno naturalmente
cuando es niño va creciendo y después entra a una etapa de preadolescente, después vas madurando físicamente, sos adolescente, después sos joven, hasta que sos un adulto. Eso sucede naturalmente en nuestro cuerpo, pero no sucede así en nuestra mente. Tenés gentes inmaduras de 30, de 40 o aún de 50 años. Gentes que no terminaron de madurar. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Hay gente que no madura, por más que tenga años en el Evangelio, años como cristianos, simplemente no maduran y todavía no saben distinguir qué es prioritario de lo que no es, qué es importante de lo que no es, qué es necesario y qué no es necesario. Pensando en todo esto, y ahí voy al desarrollo del mensaje, dije, esto es importante saberlo, porque a veces podemos estar años caminando con Cristo y nunca alcanzar nuestras metas o nunca tener metas directamente. Te sorprenderás de la cantidad de personas que no tienen metas en la vida o que tuvieron una meta y no tienen más metas. Hay gente que su meta era casarse, hay gente que su meta era tener novio. Y ya que tienen novio, después ya no tienen más metas. O ya que se casaron, después no tienen más metas. O personas, su meta en la vida era tener una familia. Y ya que tienen su familia, ¡pum! De repente se convierten en personas sin metas, sin objetivos, sin propósito. Entonces tenemos que entender que la madurez es necesaria para poder nosotros llegar a alcanzar metas. Y hoy les voy a explicar cómo hacerlo. ¿Sí? Para el que por ahí diga, algo me suena algo, me hace ruido, pero no sé por dónde es. Ahora vamos a ir para allá. Primero tenemos que entender algo. La madurez se adquiere. ¿Sí? Tanto la madurez espiritual como la madurez personal. ¿Sí? Yo conozco personas que tienen, te digo, 30, 40 años y siguen sin madurar. Hoy es un síntoma en muchos, yo creo que en muchos países, de jóvenes que tienen 30, 40 años y siguen viviendo con los padres. Siguen dependiendo de los padres. Ahora, si tú hablas con alguien de 2 generaciones atrás, cuando ya tenías 18, vamos a trabajar, a aportar, y ya muchos ya tenían su propia familia a los 20 años. Y ya estaban haciendo su casa, y ya estaban criando hijos, y ya estaban cumpliendo etapas en su vida que hoy muchos jóvenes no cumplen porque simplemente no han llegado a una etapa de madurez. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es el problema? El problema no son solamente ellos, el problema son las generaciones. ¿Sí? La generación que está criando a los que hoy son los jóvenes que están entre los 25 y los 35 años, es una generación que le dijeron que vienen de una generación previa donde los padres eran exigentes, eran de mano dura, ¿sí? Tough love, le dicen en inglés, de amor duro, ¿sí? Donde la crianza era, te caíste, vamos, levántate. Vamos, tenés que aprender, ya tenés 5 años, tenés que aprender a cargar leña. No sé. Vienen de esa generación. Entonces la siguiente generación, ¿sí? Que son hoy los padres de los de 25, 35 años, fueron una generación que no quisieron hacer lo mismo, ¿sí? No querían ese amor duro, y les dijeron los psicólogos, no, deja al niño que haga lo que quiera, es sano para él, déjalo que el niño, no lo retes porque lo vas a traumar. Ese era un pensamiento de una generación antes que la mía, ¿sí? No de mis padres, sino de una que está en el medio, donde les decían, no, déjalo al chico que haga lo que quiera, no lo retes, no lo regañes, no lo vas a traumar, lo vas a condicionar, que él descubra, que él haga. O sea, fueron niños que crecieron sin desafíos, sin límites,
y que no les enseñaron a adquirir responsabilidades. Y eso te priva de algo, te priva de la madurez. Entonces hoy tenemos una generación entre 25 y 35 años de jóvenes que no solamente siguen dependiendo de sus padres, sino que no tienen un propósito y metas ni planes para su futuro. Tampoco están dispuestos a salir porque tienen muchos temores. Y hoy vamos a poder, si podemos, si tú eres parte de esa generación o crees que te tocó algo de esto, hoy vas a poder corregir alguna de esas cosas. 1 Corintios 2:6 dice en la versión 1960: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, y esta es la palabra clave, alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? En otras palabras, lo que dice este versículo, que la madurez personal o espiritual es algo que se alcanza, es algo que uno adquiere, es algo que uno busca y lo obtiene. ¿Amén? A diferencia de la madurez física que se da de forma natural, la madurez espiritual y la madurez personal es algo que yo tengo que buscar, es algo que yo tengo que alcanzar, es algo que yo tengo que adquirir, es algo que yo tengo que voluntariamente y deliberadamente obtenerla. No es algo que va a suceder como, bueno, viste, como decimos, bueno, déjenlo, ya va a madurar. No va a madurar nunca. Mientras que una persona no busque madurar, no va a madurar. La madurez yo la tengo que alcanzar. ¿Cómo adquirimos la madurez? Bueno, naturalmente, por así decirlo, naturalmente. En el mundo animal, te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? En las aves, por ejemplo, las águilas o todas las aves que vuelan, tienen a sus polluelos en el nido, ¿sí? Los nidos están hechos de ramas, espinas y después con plumas. Entonces, los nidos, cuando ponen el huevo, nace el pollito o el polluelo, están cómodos, es cálido, la mamá se sienta ahí, les da calor, los cobija, están protegidos. En cuanto el polluelo empieza a crecer, si la mamá le da de comer, le muele la comida, se la da ya digerida en su pico, los pollos solo hacen esto, abren la boca y está la comida. Después de que pasa el tiempo, cuando los polluelos ya la madre considera que están listos para salir del nido e ir a explorar al mundo y empezar a comer por sí mismos, pasados de unos meses, ¿qué hace el águila, por ejemplo? Empieza a batir sus alas sobre el nido para que las plumas se empiecen a volar y quedan solo los espinos. Entonces ese lugar ya no se vuelve confortable, sino que se vuelve incómodo para los polluelos y la madre los empieza y directamente a veces los tiene que largar y empujar y van en picada hasta que salgan del nido, ¿sí? Hay un versículo en Deuteronomio 32, 11 y 12, donde justamente habla de esto. Dice, así como el águila, en la versión RBC, Deuteronomio 32, 11 y 12. Así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió. O sea, lo que está diciendo es que así como los animales nos enseñan que en algún momento tenemos que salir de nuestra zona de confort y madurar, ¿sí? Ya no voy a tener la comida en la boca, tengo que salir a buscarla, tengo que madurar. Bueno, lo mismo sucede cuando somos niños y tenemos padres medianamente normales. Nuestros padres en algún momento nos van a decir, bueno, ya basta de que yo te limpie la colita cuando te vas al baño, ¿eh? Yo lo tuve que hacer con mis hijos, ya estaban grandes y querían seguir. Yo todas las veces, papá, baño, papá, límpiame. Bueno, ahora es tiempo de aprender.
Y a algunos no les gustaba, ¿no? Porque es más cómodo que alguien venga y haga las cosas por ti. Lo mismo para bañarse, lo mismo para hacerse el desayuno, ¿sí? Uno tiene que forzar a los hijos a que empiecen a adquirir responsabilidades, porque eso los va a llevar a la madurez. Y probablemente los hijos se van a resistir en algún momento. Tengo uno que se resiste mucho. Pero es necesario para que vayan madurando adquirir responsabilidades y aprenderme a valerme por mí mismo, ¿sí? Así como el águila agita y hace que el polluelo salga, pero es algo por su bien. Ahora, cuando no tenemos eso en casa, porque a la mamá le dijeron, no, déjalo al nene, pobrecito, o se va a traumar, y lo dejan que sea así, un nene dependiente, un nene inútil, que no sabe hacer nada, que no se sabe valer por sí mismo, le hace un mal. Porque después ese niño, cuando crezca, no va a sentir seguridad para salir al mundo y luchar. Se va a sentir inseguro, va a sentir muchas inseguridades, ¿sí? No se va a sentir capaz de poder hacer cosas. Yo esto lo he hablado con mi esposa, porque a veces ella es más, las mujeres son más maternales y quieren que sus bebés sean siempre bebés. Y yo a veces le he tenido que decir a mi esposa, necesita aprender a hacer cosas porque eso va a fortalecer su autoestima. Cuando uno aprende a hacer algo y dices, wow, lo logré, aunque no me gustaba tal vez al inicio, pero dices, wow, lo logré, eso fortalece tu autoestima y te hace sentir más seguro de ti mismo. Entonces, cuando salgas allá afuera, ese niño va a ser un niño seguro. No va a tener tantas dudas y temores, va a encarar la vida o ir a pedir trabajo o a confrontar algo porque vas a tener más seguridad. Pero cuando no tenemos seguridad, ¿por qué? Porque no se nos forzó a tener desafíos personales cuando éramos niños, donde no se nos llevó a esforzarnos y adquirir responsabilidades. Después crecemos con baja autoestima y nos cuesta todo mucho, ¿sí? No sé si has conocido gente que tal vez de tu edad que dices, wow, mira, tiene un negocio, es un emprendedor, ya tiene una fábrica, hizo esto, y yo no me animo ni a pedir trabajo. Yo no me animo a salir de mi mismo trabajo. Yo no me animo a explorar y a buscar más, a tomar riesgos. ¿Por qué? Porque me falta madurez. Entonces, cuando no tenemos en casa eso, nos empieza a afectar nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, necesitamos padres espirituales. Sí, Dios proveyó en la iglesia padres y madres espirituales. No maestros, maestros hay de sobra. No hablo de pastores tampoco, hablo de padres y madres espirituales. ¿Por qué? Porque un padre y una madre espiritual van a poder ayudarme, van a poder ver el potencial que hay en mí y van a ayudarme a poder alcanzarlo, ¿sí? Un pastor ve una oveja y produce ovejas, ¿sí? Un maestro produce estudiantes. Los padres y madres espirituales son los que producen hijos maduros. Por eso Dios puso padres y madres espirituales en su casa. Pero si nosotros no nos exponemos a una paternidad espiritual, porque no nos gusta, porque tenemos miedo, porque no queremos que nos digan nada. Cuando hablo de padres y madres espirituales, es una persona a quien le hemos dado el permiso de poder guiarnos y de poder también corregirnos y de poder también exhortarnos y animarnos. Si no tenemos a alguien así en nuestra vida, nos va a costar mucho madurar, alcanzar nuestra madurez espiritual en Cristo. Por otro lado, Dios proveyó la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 13. Voy a poner la versión TLA. Juan 16, 13. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará
para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino les dirá lo que oiga del Padre y les enseñará, ¿sí? Encontramos varias palabras clave acá. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hablar y nos va a enseñar. Necesitamos al Espíritu Santo para poder madurar. ¿Sí? Si yo ayer hubiera ignorado el Espíritu Santo y digo, uy, qué bueno que está este juego, me quedo ahí jugando toda la noche, tal vez hoy te estaría predicando pavadas. Pero tuve que escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cuándo decir, esto no es prioritario, esto es prioritario. Entonces, en la vida, la madurez es poder elegir lo importante, ¿sí? Lo importante de lo necesario y de lo que no es necesario. Hay cosas en la vida que van a ser necesarias para mí, pero tal vez no son importantes, ¿sí? Tal vez no son prioritarias. Entonces, cuando no sabemos distinguir la diferencia, ¿qué hacemos? No sé, gastamos nuestro sueldo entero en ropa, en salidas, en jueguitos, no sé, denme ejemplos, en comer afuera o en pedir delivery. No invertimos. Tú dices, ¿pero qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, yo te voy a decir lo que hacen otros. Yo conozco jóvenes de 20 años que te dan consejos sobre finanzas, que te dicen un 10% de tus finanzas tiene que ir a ahorros, otro 10% tiene que ir a inversiones, ¿sí? Tienes que cubrir todas tus cuentas y un porcentaje pequeño tiene que ir a lo que te gusta, ocio, ropa, chocolate, pero tienes que destinar un gran porcentaje a inversiones. Si tú quieres en X cantidad de años poder comprar tu casa, poder viajar, poder tener ciertas metas en tu vida. Hay gente que no tiene metas. Entonces, hace con el dinero lo que se le antoja ese mes. Entonces, el día de mañana, cuando esas personas tengan que afrontar, no sé, una inversión, poner un negocio necesita inversión. Un emprendimiento necesita inversión. Cuando necesite comprar una casa, cuando necesite, no sé, quiera viajar y ay, nunca viajé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Endeudarte? ¿Vas a pasar la tarjeta y después quedar empeñado por toda tu vida? Eso es cuando uno no tiene propósitos, termina tomando decisiones equivocadas. Cuando uno no tiene metas en la vida, termina tomando decisiones equivocadas que lo llevan al fracaso. Sea el fracaso económico, sea el fracaso en las relaciones, sea el fracaso en la salud, sea el fracaso en lo social, sea fracaso en lo espiritual, en el propósito de Dios. Hay mucha gente que fracasa por inmadurez, por simplemente no saber elegir entre lo importante, ¿sí? No saber separar lo necesario de lo importante o no tener las prioridades claras. ¿Qué es prioritario en mi vida? 1 Juan 2:27, la versión NTV, dice claramente, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo, otras versiones dice la unción, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Acá nos dice este versículo claramente, todos tenemos la unción o el Espíritu Santo para enseñarnos. Pero esto no sucede de manera automática. Yo tengo que verdaderamente consultarlo y decirle, ¿qué tendría que hacer con mi dinero? ¿Qué tendría que hacer, Señor, con mi tiempo libre? ¿Qué tendría que hacer, Señor, con estas relaciones? ¿Qué tendría que hacer con mis vacaciones? ¿Sabes que yo muchas de mis vacaciones las destiné a la obra misionera? Y eso me trajo bendición y me trajo fruto y propósito. Mientras yo tenía amigos que se iban a disfrutar en sus vacaciones,
Yo por casi 5 o 10 años, a ver, no tanto, unos 5 o 7 años, las dediqué a ayudar a grupos misioneros que venían a mi ciudad y que trabajaban en trabajo evangelístico y misionero en mi ciudad y alrededores. Todas las navidades, todo de diciembre hasta casi un mes entero, ¿sí? No me iba con mi familia, me pasaba dedicándolo a la obra de Dios, ¿sí? Yo estaba estudiando en ese entonces, pero yo decidí invertir y eso a mí me trajo puertas abiertas, ministerialmente hablando, para después, cuando yo empecé a servir al Señor, eso me abrió puertas para ministrar en otros lugares. Yo conocía muchas iglesias, conocía gente en Estados Unidos, me sirvió mucho, pero yo invertí mi tiempo. Cuando otro no lo haría, yo decidí invertir mi tiempo, mis vacaciones, en otras cosas que tal vez otros no lo hacen. Lo mismo sucedió con mi economía. Yo dije, yo estaba terminando lo que sería el secundario acá, y yo ya me congregaba, tendría unos 16, 17 años, y yo veía que la gente diezmaba, y yo dije, ¿por qué yo no diezmo? Y yo empecé a entender la bendición de diezmar. Y dije, y no puede ser, y claro, no puedo diezmar porque ahí me mantienen mis padres. No tengo ingresos personales. Entonces dije, entonces se me ocurrió, dije, mi tiempo libre voy a ganar, mira, para diezmar, dije, me voy a crear un negocio para poder diezmar. Y empecé a vender perfumes, ¿sí? Justo me habían ofrecido unos perfumes, un vecino que tenía enfrente, todo un catálogo, y tenías que comprar el set de perfumes, todo un portafolio que tenía un montón de perfumitos, y dije, los voy a vender en mi escuela. Y empecé a hacer, y ¿sabes qué? Me empezó a ir muy bien. Obviamente después se me agotaron mis clientes porque eran mis compañeros de la escuela, mis familiares y mis vecinos. Pero gané hice una muy buena ganancia, y mi primer diezmo, me acuerdo que fui orgulloso a dar mi diezmo, y había ganado bastante para un adolescente, era un montón. Me podía haber comprado una consola, una Atari, en ese tiempo estaba la Atari. Y dije, no, bueno, le voy a dar a Dios mi diezmo. Entonces fui, di mi diezmo, y saliendo del hotel donde se reunía mi iglesia, vi a una mujer tirada en el piso, una indígena, con un bebé en brazos, pidiendo comida, y veía que nadie le daba nada. Y yo llevaba todo mi sueldo, lo que había ganado en varios meses, y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, dale todo. Bueno, no importa, está bien, Señor, voy a invertir en tu reino. Entonces tomé todo lo que llevaba y se lo di. Bueno, la mujer lloró, oré por ella y me fui. Yo me acuerdo que era una iglesia grande, yo tenía muchos amigos jóvenes. ¿Y ellos qué hacían con su dinero? Se compraban ropa, se iban a las maquinitas, ¿viste? A los jueguitos, videojuegos, que había esos lugares que pagabas y estabas 10 horas ahí. Se compraban zapatillas. Yo decidí hacer otra cosa con mi dinero. Lo mismo en mis relaciones, ¿sí? Todos a cierta edad ya empezaban a tener novia en la iglesia, te estoy hablando. Y yo dije, no, yo había entendido, no es que eso enseñaban, te enseñaban a que te guardes para la persona correcta, para el tiempo de Dios. Entonces yo dije, yo voy a hacer eso. Y no te voy a mentir, pero tenía buen arrastre en la iglesia. Y varias mamás hasta casi me traían a sus hijas, mira, te presento a mi hija. Y por muchos años me mantuve completamente ajeno a eso, y eso sirvió para que mis pastores vieran en mí algo diferente y me pusieron como líder de jóvenes. ¿Sí? Me llamaron primero, obviamente, para ayudar al líder de jóvenes, después llegué a ser líder de jóvenes, y así Dios empezó a usar mi vida, pero porque tomé decisiones
que eran más importantes por sobre lo necesario. Y así te podría dar muchos ejemplos, no solo de cuando era joven, sino cuando ya en mi vida en general. Cuando yo decidí dejar México para venir a Argentina, también tuve que tomar una decisión, pero también tenía un proyecto y tenía planes y propósitos. A lo que yo voy es que, ¿cuáles son los objetivos que tiene madurar? Yo te voy a dar 3. 1, la capacidad de tener metas y propósitos. Me sorprende la cantidad de personas que vive sin planes, ¿sí? Que vive sin metas, sin alcanzar, sin no tener nada que alcanzar y cada día es igual al otro, sin propósito. Si yo te preguntara, dime, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué proyectos tienes? Y si tú no tienes forma de poder decírmelo claramente y tampoco me puedes decir cuáles son los pasos para alcanzar eso, probablemente tú lo que tienes solamente sea un deseo. Y como decía mi abuelo, los cementerios están llenos de sueños y deseos. ¿Sí? En los cementerios no hay planes y proyectos, en los cementerios hay sueños y deseos. Es hermoso soñar y yo soy un soñador. Pero si el sueño no llega, no se convierte en un plan y en un proyecto, ese sueño te va a acompañar hasta el cementerio. ¿Sí? Si los deseos, ¿sí? Yo quisiera conocer todo el mundo y viajar y tener un trabajo que me permita vivir viajando y está bien. Ahora, si eso es solo un deseo y no tienes un proyecto para que eso se cumpla, no hay un plan. Un plan es qué voy a hacer, paso 1, paso 2, paso 3, qué voy a hacer de acá a 1 año, de acá a 3 años, de acá a 5 años. Si no hay un proyecto y un plan para que mis deseos se cumplan, esos deseos y sueños te pueden acompañar toda tu vida hasta el cementerio, pero nunca cumplirse. Entonces la madurez te enseña a que tú tienes que tener planes y proyectos y tienes que proyectar y planear para que las cosas sucedan. No suceden solas. Número 2, la madurez te da el poder de ser productivo. ¿Sí? Esto es ser alguien que da fruto. Fíjate la vida de alguien, una persona inmadura. ¿Qué es lo que hace una persona inmadura? Pavadas. Hace todo para satisfacer sus necesidades momentáneas. ¿Sí? Ay, cómo se me antojó, no sé, se me antojó comprarme esa camisa. Pum, pum, se la compra. Ay, se me antojó ir, no sé, comer comida tailandesa. Ay, se va a comer comida tailandesa. Ay, como quisiera hacer una fiesta, invitar a todos mis amigos. Ay, hacer la fiesta e invita a todos sus amigos. Dice uno, ay, qué lindo. ¿Quién vive así? La gente inmadura. No es malo. Yo he hecho fiestas, me gusta hacer fiestas, pero no son mis prioridades. ¿Sí? Yo he ido a comer comida, no tailandesa, no la he probado. La coreana, dije, me gustaría comer comida coreana posta un día. Y me lo puse como una meta chiquita, pero no es que me quitaba el sueño. Cuando pudo, después de varios años pasó, dije, este es el momento. Pero no estaba en mi lista de prioridades. Porque, ¿qué cosas te pones como metas? Quiero ahorrar tanto para poder comprar esto, para poder invertir en esto. Quiero dedicar mi tiempo a tener un segundo proyecto que me produzca más ingresos, aparte de lo que ya hago. Y voy a trabajar todos los días, 1 a 2 horas en el día, para que eso empiece a darle forma y empiece. Lo hicimos con Carolina una vez, algo que parecía un hobby, lo convertimos en un proyecto. Hoy nos está generando ingresos constantes, sin hacer nada, entre comillas.
A propósito, lo hicimos para que funcione automático y nos produzca un pequeño ingreso. Pero tenemos que aprender a tener planes y proyectos y es como que tengas un arma y la dispares para donde sea. No funciona. Tú tienes que apuntar a un objetivo y darle a la meta, a darle al blanco. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que la palabra pecado, en griego, la palabra original pecado, si tú lo traduces literalmente, significa no dar al blanco. Por eso la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, cuando hacemos cosas que no tienen un objetivo, terminan siendo un pecado. Porque la Biblia dice que vamos a dar cuentas de nuestra vida y que aun de cada palabra vana que salga de nuestra boca, cuanto más de una vida vana. Si yo voy a dar cuentas de las palabras pavadas que salen de mi boca, imagínate de las pavadas que hago en la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida es corta, porque es corta, ¿sí? Yo sé que es una frase viejo, yo cuando escuchaba a la gente grande decía, uy, qué rápido pasa la vida. Cuando llegas a los 30 y después de repente tienes 50 y dices, ¿qué pasó? Te das cuenta que la vida es muy corta, que pasa muy rápido, pero las oportunidades pasan mucho más rápido. Y el tiempo que tú tienes, la ventana que tú tienes para lograr cosas pasa mucho más rápido. Por ejemplo, hoy en día muchos hombres y mujeres están postergando el tener hijos. Estúpidamente, perdón que lo diga así, lo vemos en la tele, lo vemos en las series, ¿eh? Treintones, cuarentones, ¿viste? La serie Friends, por ejemplo, parecía que no tenían vida, vivían como jóvenes de 20, pero ya tenían más. Y hoy en general, los que tienen, antes se casaba la gente a los 20, 20 y pico, si no ya hasta tenías 23 y te decía, uy, che, se te está yendo el tren. Hoy tienen 30, 40 y dicen, ¿cuándo te va? Y ya va a llegar un momento, todavía no está en mis planes. Pero tu cuerpo no se enteró de eso. ¿Sabías que a los 30 años ya un embarazo es considerado de riesgo? A los 35 y 40 es un embarazo de alto riesgo. Los espermas del hombre, su punto máximo, donde tienen mayor movilidad y fuerza para poder llegar hasta el óvulo y poder penetrar el óvulo y que se dé el milagro de la concepción, es a los 18, 19, de los 18 a los 20 años. Es cuando tiene más fuerte. Y la etapa más fértil de las mujeres es lo mismo. Entonces yo no puedo posponer, decirle a mi cuerpo, espérame un poquito, porque no me va a esperar. Y después hoy hay un gran día, se consulta más a médicos de fertilidad que a médicos normales, a obstetras para embarazos. Hoy se está consultando más a médicos especialistas en fertilidad, porque las parejas se casan felizmente y se encuentran que pasaron 3, 5, 10 años y no llegó nunca lo que pensaban que iba a salir fácil y naturalmente. ¿Por qué? Porque simplemente decidimos postergar ciertas cosas para otras que no son tan importantes, como el hecho de procrear, de dar vida, de formar una familia, de reproducirme, como fue uno de los mandatos que Dios le dio a Adán y Eva. Y así muchas otras cosas, ¿sí? El poder ser productivo y dar frutos, hay una ventana de tiempo para eso. Si no la aprovechamos, no solo en la parte física o fisiológica, ¿sí? En la economía, en muchas áreas, hay una ventana. Y si no la aprovechamos esa ventana, después ya no tenemos la fuerza, no tenemos el entusiasmo, no tenemos el ánimo o la juventud para lograrlo. Piensa por un momento, ¿qué estás produciendo? Nosotros fuimos puestos acá para llevar fruto, para producir. ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás aportando a esta vida? A este mundo. ¿Qué estás dejando a este mundo que sea trascendente?
¿Cuál es el legado que tú dejarías si mañana no estuvieras más? Porque el colectivero, no sé, decidió pasarte por arriba, o porque el sicario decidió que vos eras el que le tocaba. ¿Viste cómo pasó el chico en Rosario, que era su primer trabajo, no acababa de recibir su primer sueldo y ¡pum! Se terminó su vida. Tal vez era joven, 20 y pico de años. Tal vez tú pensarías que te faltan muchos años. Vos no sabés cuánto te queda, nadie sabe. Si tú no estuvieras mañana, ¿qué legado dejas en este mundo? ¿Qué has hecho que trascienda? Que vaya más allá de ir a comer o a un recital o ver una película o comprarte ropa. Tenemos que hacernos esas preguntas para que nos pongan en la posición correcta. Y lo mismo va para la gente grande y para los adolescentes. Yo me hice estas preguntas cuando era joven y gracias a Dios pude empezar antes. No antes, pero para lo que yo quería hacer empecé a tiempo. Porque dije, no, si yo no empiezo ahora no voy a empezar nunca. Pero a veces postergamos muchas cosas en nuestra vida y a veces, por ejemplo, con Carolina, cuando decidimos tener hijos, digo, vamos a disfrutar un rato. Después nos costó, no podíamos tener el primer hijo. No te hablo por la experiencia de otros. 5 años nos llevó tener a Hans. 5 años intentando, buscando, ya tuvimos que buscar ayuda profesional y no éramos grandes, entre comillas. ¿Cuántos años tenías, Carolina? ¿Estás por ahí? No, cuando empezamos, ¿25 nos casamos? ¿Vos tenías 25? 27. Claro. No era una pibita. Hoy es una anciana, dice el padre. Pero, ¿viste? No todo sale como uno quiere. Después, bueno, nos pusimos a clamar, a pedir la ayuda sobrenatural de Dios, pero estuvimos a punto de empezar un tratamiento y nos pusimos a orar y a clamar y a pedirle perdón a Dios por postergar, porque estuvimos 5 años de novios. Hoy entiendo que es mucho. Perdimos tiempo. Yo si hoy pudiera volver el tiempo atrás, hubiera tenido mis hijos más jóvenes. Pues no le puedo seguir el ritmo. Y me siento mal no poder tener la energía para poder jugar, no sé, 2 partidos de fútbol con ellos. Entonces, tenemos que entender la importancia de tomar decisiones, lo que es importante por sobre lo que yo creo que es necesario. Y número 3, el poder elegir lo correcto, ¿sí? La madurez te da la capacidad de poder elegir lo correcto. Hebreos 5, del 13 al 14 dice, pues versión NTV, Hebreos 5, 13 y 14, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra versión dice, los que han aprendido a tomar decisiones. Pero acá dice, a fuerza de práctica. Han aprendido a fuerza de la práctica. Y ahora están capacitados, los que son maduros, para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo importante y lo necesario. Cuando eres maduro, tus decisiones son tomadas de forma consciente, enfocada, deliberada, planeada. Y eso implica todo, tus relaciones. Yo conocí un grupo de personas, no voy a decir quién, son de otro país, pero me di cuenta que tenían esta característica.
tenían un objetivo, eran como esos perros, ¿viste? De cacería. ¿Viste? Los perros de cacería se les ha entrenado y genéticamente se han ido seleccionando para las razas, para crearlas de cierta manera. Son muy necios, son muy enfocados, ¿sí? Yo tuve 2 de cacería. ¿Para qué? Olvídate, si no sos cazador, no tengas perro de cacería. Cuando se ponen una cosa en la cabeza, no los podés sacar de eso. Empiezan a cavar un pozo, no lo van a terminar de cavar hasta que encuentren lo que están buscando. Se meten a la basura y no les vas a poder sacar de ahí hasta que terminan de encontrar lo que estaba en la basura. Me venían y me traían ratas, palomas, pájaros muertos. Y el perro de cacería lo que tiene es que, una vez que le dan la orden, no se distrae con nada. Se puede dar contra un tronco, se puede enredar en los alambres, resisten lo que sea y logran su objetivo. Yo conocí gente así. Yo tenía un amigo que decía, che, ¿no querés ir a cenar? No tengo porque ya me gasté mi presupuesto para la cena. Epa. Digo, ¿cómo? Era así, con su dinero, con su tiempo libre, con sus planes, con sus estudios. Es una persona que hoy tiene 2 maestrías, tiene un doctorado, tiene una casa espectacular, tiene una familia hermosa. Logró todo lo que se había propuesto, pero desde muy joven este compañero era así. Tenía objetivos claros, no se desviaba de ellos. Era como esos perros de cacería. Y yo admiraba eso, ¿sí? Y yo después dije, me conviene juntarme con alguien así. Pero sus padres lo habían criado así. No era normal, la verdad, para la edad que tenía de tener los objetivos tan claros. Pero me gustaba cómo era porque sacaba buenas notas, le iba muy bien en el estudio, me empecé a juntar con él y dije, che, puedo estar en tu equipo, viste, siempre me trataba de estar cerca porque yo veía los resultados. Después cuando se trataba de ir de fiesta, eso yo sabía que no contaba con él, pero para el estudio era tremendo, para trabajar era tremendo, y después cuando terminamos la universidad, esta persona también lo mismo para el trabajo, para su emprendimiento, era así y lograba lo que se proponía. Mientras que en algunas universidades había otros jóvenes de los compañeros que parecía que los obligaban a ir. Sus papás le pagaban todo, iban en su autito. Esos hoy en día son unos zánganos. No sirven para nada, fracasaron en su matrimonio, fracasaron en sus negocios. Porque si tú no tienes objetivos y proyectos en la vida, no es magia la vida. No funciona así. Tú tienes que tener planes, proyectos, propósitos. Si no, se te va el tiempo y nunca se cumplen. Lo mismo en las relaciones. Yo aprendí eso, ¿sí? Yo me hacía amigo de todos. Era re amiguero. Todo el mundo me conocía. Conforme fui madurando, me di cuenta que no todas las amistades me convenían. Que el tener amistades por tener amistades no servía para nada. Todo el tiempo me llamaba alguien. Al principio me gustaba, yo quería que me llame alguien. ¿Sí? Cuando sos adolescente querés que te llamen todos, querés estar en el teléfono de todos, que todos te busquen. Pero después me llamaban para cualquier pavada, para pedirme plata, para pedirme esto, para que lo acompañe acá, Y llegó un momento que me di cuenta que mi vida la estaba desperdiciando en la vida de otros. Entonces empecé a ser más selectivo. Y dije, esta amistad no me sirve para nada. Este solo me pide plata, chao. Este solo me habla mal de mí, chao. Esta vive depresiva, vive contándome sus dramas, me bajonea, chao. Entonces empiezas a ser selectivo en tus relaciones. Y me empecé mejor a juntar con este amigo que tenía metas y objetivos. Dije, este me sirve. O sea, me produce algo positivo en mi vida. Me anima, me esfuerza. Me empecé a juntar con un amigo que era de mucha oración, una persona que buscaba Dios. Y dije, este me sirve. Me va a dar una buena influencia.
Me empecé a juntar con uno que era emprendedor, que siempre tenía un negocio, que siempre estaba así. Para producir dinero, dije, este me va a servir. Entonces, en vez de buscar miles de amigos, empecé a tener buenos contactos y buenas relaciones. ¿Sabías, por ejemplo, que en el mundo de los negocios, un gran porcentaje de los negocios es a través de contactos? Si tú no tienes buenos contactos, vos podés tener toda la plata, podés tener las mejores ideas y no se te van a dar los negocios, porque no funciona así el mundo. Las relaciones y los contactos son más importantes a veces que tu currículum. Un ejemplo, está una empresa, entras vos, currículum, tras doble maestría, estudié acá, estudié en China y en Francia, y llega otro que es amigo del compañero, le cayó re bien, re piola. ¿A quién le dan el trabajo? Al amigo del compañero. Es así, el mundo funciona así. Bueno, voy a decir, bueno, no, vos ponele que en el trabajo no sea así, en los negocios. Tenés un negocio, necesitas a alguien que te supla mercadería, vendés remeras, necesitas tela. Bueno, te presentan a dos, al fulano que dice, yo tengo todas las telas, tengo los mejores precios, y te llega otro que te cae bien, que te sentís confianza. ¿Sabes quién le va a comprar? Al que le cayó bien y le dio confianza. Por más que el otro tenga más mercadería y tenga todo, le va a comprar al que le transmitió confianza. Entonces los contactos y las relaciones son más importantes a veces que el tener muchos amigos. ¿Me explico? Hay que saber relaciones. Se me está yendo el audio. Bueno, con esto estamos terminando. Y te termino con esto. Si estás en una relación, debes preguntarte a dónde te lleva esa relación, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de trabajo, sea de sociedad. ¿Sí? Si tienen objetivos en común, si están en la misma página. En la parte económica, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Estás ahorrando para cumplir tus metas o solamente estás gastando y viviendo al día? ¿Estás invirtiendo tus recursos o te estás lapidando tus recursos? ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a tus metas? ¿Sí? ¿Cuánto de tu tiempo de calidad le estás dedicando a tu proyecto? ¿Cuántos recursos le estás dedicando a tu proyecto? No sé, el proyecto que sea. De acá a 10 años tener una casa o tener un negocio o estar viajando con mi familia. ¿Cuánto tiempo y dinero le estás dedicando a eso? Si no, es tiempo que lo empieces a hacer. Ponte de pie y vamos a orar. En la Biblia Dios nos enseña a ser gente de propósito. Dios es un ser con propósito, Dios es productivo. Primer versículo de la Biblia, en el principio creó. Dios es un Dios creativo, creó Dios es un Dios que trabaja, Dios es un Dios que produce, creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser gente que crea, gente que produce cosas, gente que da fruto, gente creativa. Y para ser creativo, para crear, porque creativo viene de crear, ¿sí? Para ser creativo, para ser productivo, tenemos que saber invertir, tenemos que saber sembrar para poder cosechar, tenemos que saber planear, tenemos que tener objetivos, metas a corto, a mediano y a largo plazo. En la Biblia está plagada de ejemplos donde Dios nos enseña a sembrar y a cosechar, a esperar el tiempo de la cosecha, a invertir bien el tiempo, a no desperdiciar nuestro tiempo, a cuidar aún cada palabra vana que sale de nuestra boca. Nuestro Dios es un Dios disciplinado y ordenado y con propósitos y metas claras. Tenemos que empezar a adquirir esa naturaleza.
y aplicarla en nuestra vida. No importa la edad que tengas, si sos un adolescente, si sos joven, si estás casado, si sos una persona mayor. Tú tienes que estar produciendo y creando. Tú tienes que tener metas. El día que no tenés metas es el día que tu vida se acabó. Porque ya no estás viviendo para nada. Tenemos que tener un propósito por el cual vivir. Padre, ayúdanos a vivir con propósito. Y que en ese propósito estés tú en el medio. Ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida ni nuestro tiempo. A rodearnos de personas que nos van a estimular, a desafiar y a contagiar. A no ser seguidores, sino ser líderes. A no ser gente que sigue a otros, sino alguien que produce y que crea y que tiene proyectos y que otros los siguen. Te pedimos, Señor, que cambies nuestra percepción y que podamos poco a poco ir madurando, tomando las decisiones correctas, invirtiendo bien nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestra pasión, nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, que empecemos a trazar lo que tú tienes predestinado para nosotros, que empecemos a vivir conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te animo a que, ya terminamos, pero te quiero dar una tarea, a que te sientes en tu casa y escribas cuál es tu proyecto de vida. ¿Qué metas tienes por las cuales vivir? Y después hagas un plan. Y mientras lo estás haciendo, hacelo en oración. Y pídele al Espíritu Santo que Él te muestre. Porque Dios tiene que estar ahí en el medio. Amén. Y después ponte metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y tengo un plan A y tengo un plan B. Y un plan C si hace falta. Pero vive y trabaja como si tuvieras un solo plan. ¿Sí? Para que pongas toda tu energía y toda tu fuerza en eso. Objetivos espirituales, ¿sí? Objetivos económicos, porque somos seres integrales, no solo tenemos un objetivo en la vida. Tenemos varios objetivos que nos van a llevar a eso, al propósito por el cual fuimos creados. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Nos despedimos de los que nos están viendo y nos vamos con una alabanza. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.